Buenas noches, vamos a comenzar la clase de hoy. Bien, en la clase de hoy vamos a entrar ya a la parte de cargas. Bien, nuestra estructura tiene, hemos dibujado, aprendiendo a utilizar los comandos replicar, extruir, etcétera. Hemos dibujado la geometría. Posteriormente hemos asignado apoyos, hemos definido nuestro material, hormigón armado, H21, le hemos dado secciones a vigas y columnas. Y bueno, hemos rotado las columnas que el programa ha dibujado en orientación equivocada por defecto, ¿no? Que eran las columnas aquí del medio. Y ahora nos faltaría cargar la estructura, ¿ya? Entonces, si cargamos la estructura, recién podemos analizarla y empezar a ver los resultados del análisis, ¿ya? Entonces, para cargar la estructura, primeramente vamos a hacer una introducción a las cargas, ¿no? Entonces, para ello les voy a compartir un documento, ¿no? De bajada de cargas o transferencia de cargas para que tengamos una idea de cómo vamos a transferir las cargas. Bien, el peso propio de los elementos estructurales, como ustedes han visto, el programa lo calcula automáticamente. Entonces, solamente debemos introducir las cargas de muros, las cargas de sobrepiso que va a haber, ¿ya? Entonces, para ello vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué son bajada de cargas? Dice, es el proceso que explica cómo una estructura recoge, canaliza y desvía las cargas que resultan de fuerzas internas y externas hacia los cimientos. Las cargas inician en la cubierta y cada carga se convierte en fuerza que actúa sobre los miembros inferiores, también llamada descenso de cargas, flujo de cargas, circulación descendente de cargas, transmisión de cargas, etc. Entonces, en una estructura convencional, ¿ya? Dice, el objetivo de este proceso es establecer un valor de cargas sobre el terreno que nos permita calcular las dimensiones de la cimentación. Aunque también en base a este procedimiento podemos diseñar vigas, columnas y muros de carga. Entonces, pasos para bajadas de cargas, identificar las losas. En este caso, de un sistema de pisos con losas de hormigón armado, se identifican tipos de losas, ¿ya? La losa perimetral descarga el peso a los 4 lados. El otro tipo de losa se conoce como losas en un solo sentido. Significa que las cargas bajan por 2 lados largos de la losa. Eso lo vamos a ver ahora en lo que refiere a transferencia de carga o análisis de cargas, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que hacer, bueno, ustedes tienen una losa, suponiendo que la losa es bidireccional, que transfiere carga a los 4 lados. ¿Cuánto es ese valor de carga? Eso lo vamos a aprender a calcular. Vamos a hacer algunos cálculos sencillos y posteriormente vamos a introducir esa carga al programa. Bien, como ustedes saben, las losas transfieren sus cargas a las vigas a las columnas, así de nivel en nivel hasta llegar a la cimentación y de la cimentación al suelo, ¿no? Entonces, esa sería la trayectoria, ¿ya? Bien, aquí tenemos varios ejemplos de bajadas de cargas, ¿ya? Con los cuales vamos a trabajar para resolver nuestra estructura. Entonces, ahí tenemos, fíjense, las losas transfieren carga a las vigas, las reacciones de las vigas son transferidas a las columnas, ¿ya? Y las columnas a la cimentación, ¿no? La columna de la base transfiere esa carga a la cimentación, ¿no? Bien, vamos a ver ahora un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de bajada de cargas y luego vamos a hacer el mismo ejemplo para nuestro caso, ¿ya?
Imaginemos, vamos a imaginar, analicemos este ejemplo y luego vamos a hacer lo mismo para nuestro ejemplo nuestro. Ya, dice, determine la carga que soporta una viga de este diagrama que a continuación se presenta. Ya, entonces tenemos dos losas, una de 6 por 5 y otra de 6 por 4. ¿Ya? Entonces, el problema radica en calcular cuánto de carga resiste esta viga, ¿no? Esta viga del medio. ¿Cuánto de carga resiste? Entonces, dice, primero determinamos la carga de la losa por metro cuadrado. ¿Ya? En este caso, la carga de la losa se refiere a la carga muerta más la carga viva, de acuerdo a las capas que tenga la losa. Estas capas pueden variar desde que es la pura losa o también tiene impermeabilizante, o depende de cada caso. A continuación presentamos las capas que se propusieron para determinar la carga muerta más carga viva. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo están suponiendo que van a poner un enladrillado sobre la losa, ¿ya? De espesor de 2 centímetros, y el peso específico de ese enladrillado es 1500 kilogramos sobre metro cúbico. Va a tener dos morteros, un mortero de 1,5 centímetros, ¿ya? Seguramente para colocar el enladrillado, y otro mortero de 3 centímetros. ¿Ya? También va a tener un relleno, ¿ya? de 12 centímetros, tenía la losa, y esto es el peso propio de la losa, que sería 10 centímetros por el peso específico del hormigón, que es 2.400 kilogramos metro cúbico, y va a tener un cielo raso de yeso de 1,5 centímetros, donde el peso específico del yeso también es 1.500. Entonces, todas las espesores de todas las capas que van a estar sobre o debajo de la losa, ¿ya? Hay que multiplicarlas por el peso específico del material. ¿Quién nos va a dar el peso específico del material? El fabricante, o si no, podemos sacar de algunas tablas. ¿Ya? Voy a abrir un documento ahora que les va a facilitar algunos parámetros. ¿Ya? Hasta que lo abra, continuemos. ¿Ya? Entonces, el peso específico multiplicado por el espesor, entonces nos va a dar la carga en kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces, si hacemos la sumatoria, ¿ya? Aquí dice carga muerta adicional de hormigón y por mortero está aumentando unas 20. Si hacemos una sumatoria, la carga muerta total nos da 571 kilogramos sobre metro cuadrado para este ejemplo. Y la carga viva, ¿ya? En el problema la asumen 100 kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces, la carga muerta es fácil calcular, no es más que el espesor de la capa que va a estar sobre la losa por su peso específico. ¿Ya? Esto, y el peso propio de la losa no es más que su espesor de la losa o su altura de la losa por su peso específico también. ¿Ya? Aquí quiero diferenciar dos cosas muy importantes. ¿Ya? Cuando ustedes modelen, ¿ya? Si ustedes van a modelar la losa más en el programa, no nos olvidemos que el programa cuenta con el elemento de área. Entonces, a ese elemento de área yo puedo modelarle como si fuera una losa. Entonces, si yo voy a modelar la losa en el programa, cuando haga esta tabla, ya no es necesario tomar en cuenta el peso propio de la losa. Entonces, el peso propio de la losa ya no tendría que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque la estoy modelando la losa en el programa y el programa va a calcular automáticamente el peso propio de la losa. ¿Ya? Entonces, si es que modelo la losa en el programa,
Entonces, habría que despreciar este peso. ¿Ya? Si no modelo el peso propio de la losa, entonces ahí sí yo tengo que considerar el peso propio de la losa, porque no la estoy modelando la losa en el programa. Solamente estoy modelando un pórtico tridimensional. Entonces, si modelo un pórtico tridimensional, tengo entonces que considerar cuánto es el peso de la losa y cuánto de carga va a ser distribuido a estos diferentes elementos, ¿no? Entonces, en este primer ejemplo que vamos a hacer, no vamos a modelar la losa en el programa, simplemente vamos a modelar la estructura, ¿ya? Que son vigas, columnas, ¿ya? Entonces, si no voy a modelar la losa, entonces debo considerar el peso propio de la losa como carga, ¿no? Entonces, hacemos esta carga y se obtiene la carga muerta total, ¿ya? Entonces, sigamos revisando este ejercicio, después les voy a mostrar otra tabla. ¿Ya? La sobrecarga de uso o carga viva se la obtiene de la norma, ¿ya? De función a la normativa donde estemos trabajando, este valor lo podemos sacar de la norma. Y depende del uso que se le va a dar a la edificación, ¿ya? Si es que se trata, por ejemplo, de estas. No es lo mismo que estos sean ambientes para dormitorio que para discoteca. Si son para discoteca, entonces tengo que darle una mayor carga viva que si fuera un dormitorio, ¿no? Entonces la carga viva o sobrecarga de uso se la saca de la norma y va a estar en función al uso que se le dé a los ambientes de la estructura, ¿ya? Entonces sigamos revisando este ejemplo y luego vamos a hacer algo parecido para nuestro caso. ¿Ya? Entonces, una vez que definimos la carga total, en nuestro caso vamos a trabajar nosotros con carga muerta y carga viva por separado, ¿ya? ¿Por qué vamos a trabajar con carga muerta y carga viva por separado? Para poder luego hacer combinaciones de carga, ¿ya? Aquí en el ejemplo lo suma todo. Entonces, esto 671 es carga muerta más carga viva, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es trabajar con estas cargas por separado para después combinar y decir, por decir, 1,2 de carga muerta más 1,6 de carga viva. Entonces, nosotros vamos a trabajar con las cargas diferenciadas, ya separadas. En el ejemplo lo suma todo y trabaja con la carga total, ¿ya? Entonces, independientemente que trabajemos con las cargas por separado o con las cargas, con la carga total, el procedimiento es lo mismo, ¿ya? La carga total es 671 kilogramos sobre metro cuadrado, ¿ya? Dice, el peso se lo pone individualmente a cada tablero o a cada losa, ¿ya? Entonces, cada losa va a tener un peso total de 671 kilogramos sobre metro cuadrado. Ingeniero, se sigue viendo el SAP, disculpe. Ah, perdón. Ahora sí. Entonces, la carga muerta total es 571 más la carga viva que es 100. La carga total vendría a ser 671 kilogramos sobre metro cuadrado. Esa carga va a ser para ambos tableros. Entonces, esta losa va a tener 671 kilogramos sobre metro cuadrado y esta losa también, ¿ya? Dice, luego se deberá calcular la carga que se transmite hacia los bordes de los tableros. Analizados, este cálculo toma en cuenta el área tributaria que le corresponde a cada borde del tablero. Se divide cada tablero en triángulos y trapecios. Los triángulos en lados cortos y los trapecios en lados largos. Este método se llama método de líneas de ruptura para transmisión de cargas. Y el método consiste en lo siguiente, ¿ya?
El método dice ya que si esta losa se tuviera que fisurar, ¿ya? ¿Ya? Se va a fisurar, que lo vamos a hacer, se va a fisurar aquí con un ángulo de 45 grados aproximadamente. Aquí igual se va a fisurar con 45 grados, aquí también y aquí también, ¿ya? Dando origen a que se pueda dividir esto en 4 áreas, ¿ya? 2 triángulos y 2 trapecios. Digamos, el área 1 y el área 2 serían triángulos, el área 3 y el área 4 vendrían a ser trapecios, ¿ya? Entonces, la carga que tiene que resistir esta viga de aquí, o este elemento de aquí, va a ser el área que va a ser en función al área que le corresponde, que sería este triángulo número 2. La carga que va a venir sobre este elemento, sobre esta viga que habría aquí, sería el área, estaría en función al área de este trapecio 3. Lo propio, la carga que va a resistir esta viga está en función al trapecio número 4 y la carga que se tiene que resistir esta viga de aquí va a estar en función al área del triángulo 1. ¿Ya? Entonces, lo que hace el método hace suponer que esto se va a fisurar de esa manera y por eso se divide las áreas en 2 triángulos y 2 trapecios. Y ahora procedemos a, dice, el peso en kilogramos de las distintas áreas tributarias se calcula multiplicando la superficie de cada una de ellas por la carga total en kilogramos metro cuadrado. Es decir, el número de metros cuadrados multiplicado por lo que pesa cada uno de ellos. Entonces vamos a proceder a resolver. Primeramente, el área 1, digamos que sería el área de este trapecio, no, de este triángulo. ¿Ya? Entonces vamos a calcular el área de estos triángulos y el área de estos trapecios. ¿Ya? Si esto se fisura a 45 grados, ¿ya? La altura de este triángulo viene a ser la mitad de la base. Entonces, si la base es 5, esta altura es 2,5 metros. ¿Ya? Lo propio sucede aquí, ¿no? Si esto es 45 grados, esta altura va a ser la mitad de la base. Si la base es 5 metros, la altura va a ser 2,5. Entonces la altura va a ser 2,5 metros. Entonces calculemos ahora el área del triángulo. El área del triángulo, ¿a qué va a ser igual? De los triángulos que son los mismos. Va a ser la base, que es 5, por la altura, que es 2,5, dividido entre 2. ¿Cuánto es el área del triángulo? Sale 625 metros cuadrados. Esa sería el área del triángulo. 625 metros cuadrados. Y con esta área vamos a proceder ahora a calcular cuánto de carga recibe esta viga y esta viga. Entonces, la carga que recibe este elemento y este elemento, ¿ya? Está definido, fíjense, por la fórmula, dice área del triángulo por la carga total W, que es 671, que ya le hemos calculado, dividido entre el lado corto. ¿Cuál sería el lado corto? Sería 5 metros, ¿ya? En este caso. ¿Ya? Entonces, eso es la fórmula para hallar la carga uniformemente distribuida que recibiría esta viga y esta viga de aquí. Entonces, en otras palabras, la carga, ya, digamos, de las vigas donde le corresponde un triángulo, va a ser igual, dice, a la carga total,
que es 671, ¿qué? Kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Ya? Si eso yo lo multiplico por el área del triángulo, que ya le he calculado, que es 625 metros cuadrados, voy a tener el resultado, ¿ya? Voy a tener el resultado en kilos. Nos multiplicamos 671 por 6.25, nos va a dar 4.193.75 kilos. ¿Ya? Pero esta carga ahora que se encuentra en kilos, yo quiero distribuirla en esta longitud, que es la longitud del lado corto, que serían 5 metros. Entonces, si eso lo dividimos entre 5 metros, nos va a dar el valor de 838,75. 838,75 ¿qué? Kilogramos sobre metro, ¿no? Entonces, es la misma operación que realizan aquí. Multiplicamos 625, 6,25 que es el área, por la carga total, que es 671, y lo dividimos entre 5, da 838,75. Entonces, en otras palabras, el área del triángulo por la carga total dividido entre el lado corto. Entonces, eso nos da la carga del triángulo. Entonces, en otras palabras, no es más que la carga total, ¿no? Multiplicado por esta área y dividido de nuevo entre esta longitud. ¿Ya? Entonces, esa sería la fórmula para saber cuánto de carga uniformemente distribuida recibe este elemento de aquí y este elemento de aquí. Ahora, vamos a hacer lo mismo, ¿ya? ¿Cuánto sería la carga para los elementos donde les llega el trapecio? Entonces, para los elementos donde llega el trapecio, ¿ya? Vamos a poner la carga, lo vamos a hacer directo. Para los vigas donde les llega trapecio, ¿ya? Primeramente necesito calcular el área del trapecio. Entonces, el área del trapecio, ¿ya? Es igual a al lado mayor, ¿ya? El lado mayor, ¿ya? Más el lado menor del trapecio. Este sería el lado mayor, esto sería la dividido entre 2 y multiplicado por su altura. Entonces, esa es la fórmula para calcular el área del trapecio. Entonces, el lado mayor del trapecio son 6 metros. Ahora, ¿cuánto vale el lado menor del trapecio? Si esto es 2,5 y esto es 2,5, suman 5 metros. Y la longitud total es 6. Entonces, 6 menos 5 nos va a dar que el lado menor del trapecio tiene que ser de 1 metro, ¿no? Para 2,5 más 2,5 más 1 van a dar los 6 metros. ¿Ya? Entonces, apliquemos la fórmula para sacar el área, entonces, del trapecio. Entonces, el área del trapecio, en este caso, ¿ya? Vendría a ser el lado mayor, que es 6, más el lado menor, que es 1, dividido entre 2 y multiplicado por la altura. ¿Cuánto es la altura? Es esta altura de aquí. ¿Cuánto es la altura del trapecio? Entonces, si estos son 5 metros, la altura del trapecio tiene que ser la mitad, o sea, 2,5. 2,5 vendría a ser la altura del trapecio, ¿no? Esta altura del trapecio, entonces multiplico por 2,5 y ya tendría el área del trapecio. Entonces sería 7 dividido entre 2 por 2,5. Entonces esto da 8,75. ¿Ya? Eso sería el área del trapecio.
y vamos a calcular la carga del trapecio de manera directa. La carga sería la carga total, que es 671 ya, kilogramos sobre metro cuadrado, multiplicado por el área, que ahora es 875, y para que eso me daría el resultado en kilos. Y para que se vuelva uniformemente distribuida, tengo que dividirlo entre la longitud donde quiero distribuir la carga. La carga la quiero distribuir en este lado y en este lado, que son los lados largos. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es la longitud del lado largo? 6 metros. Entonces hay que dividirlo entre 6. Entonces la carga del trapecio sería 671 por 8.75 dividido entre 6. Eso nos da 978,54. ¿Qué unidades? Kilogramos sobre metro. Entonces son cargas uniformemente. Entonces sería el área del trapecio por la carga total dividido el lado largo, porque ese es el lado donde quiero distribuir la carga. Entonces si lo llevamos a formulitas, aquí dice lo mismo. Fíjense, el área del trapecio por la carga total dividido entre lado largo sale lo mismo, 978,5 kilogramos sobre metro. Entonces, de esa manera, ¿ya? Se puede determinar cuánto de carga recibe cada uno de estos lados, ¿no? Entonces, cada uno de estos podemos determinar cuánto de carga recibe esta viga, esta viga, esta viga y esta viga, ¿no? Ahora, en el otro lado se hace el mismo procedimiento, ¿ya? Ya voy a borrar ya los dibujos, ya se ha entendido, ¿ya? Ahora, en el otro es lo mismo, solamente que la altura del triángulo, si esto es 4, sería 2 metros. Igual, la altura de este otro triángulo se va a ser la mitad de la base. Entonces, si esto es 4 metros, esto tiene que ser 2 metros. ¿Y cuánto sería el lado corto del trapecio? Sería 2 más 2, 4. Para llegar a 6 le faltan 2. Entonces, el lado corto del trapecio vendría a ser 2 metros. Y la altura del trapecio vendría a ser, si esto es 4 metros, también vendría a ser 2 metros. Entonces, el área de este triángulo, ya para la segunda losa o para el segundo tablero, vendría a ser la base, que es 4, por la altura, que es 2, dividido entre 2, ¿ya? Va a dar un área de triángulo de 4 centímetros cuadrados. El área del trapecio va a ser 6, que es el lado largo, más 2, que es el lado corto, dividido entre 2 y multiplicado por la altura h, que también viene a ser 2 metros. Entonces esto sería 8 dividido entre 2, 4. 4 por 2, 8. Entonces, para el segundo tablero, el área de los triángulos es 4 y el área de los trapecios es 8. Entonces, aquí se hace el mismo cálculo. Entonces, 4, el área del triángulo, metros cuadrados, ¿no? No son centímetros, ¿ya? Esos son metros, perdón, esto es, ¿ya? Entonces, las áreas se encuentran en metros cuadrados. Son 4 metros cuadrados y 8 metros cuadrados el área de los trapecios. ¿Ya? Entonces,
el área del triángulo vendría a ser 4 por la carga total, que es 671, dividido entre el lado corto, que es 4, va a dar 671. En cambio, las cargas en el trapecio sería su área del trapecio, que es 8, por la carga total, que es 671, dividido entre el lado largo, que es 6. Entonces me da 894 de carga en los lados donde llega trapecio. ¿Ya? Entonces, y como es simétrico, se repite, ¿no? Entonces, este sería ya el resumen, ¿no? Entonces, aquí le llega 838, aquí 978, aquí 838, aquí 978, aquí 671, 894, 671 y 894. Entonces, cuando nosotros hemos dividido esto en dos triángulos y dos trapecios, ¿ya? Al otro lado también hemos hecho lo mismo. Lo hemos dividido en dos triángulos y en dos trapecios. Entonces, fíjense, el área de influencia de esta viga de aquí va a ser el trapecio de la parte izquierda y el trapecio de la parte derecha. Esta viga recibe la suma de ambas cargas. Recibe como carga total la carga del trapecio de la izquierda 1 y la carga del trapecio de la derecha 2. Entonces, la suma de las dos es la carga total que está recibiendo esta viga. Entonces, ahí si lo vemos, sumamos 978 con 894 y nos dice que la viga tiene que resistir una carga de 1873,1 kilogramos sobre metro. ¿Ya? Que sería, no sería más que la suma de estas dos, ¿no? Entonces, la suma de estas dos es la carga que recibe esa viga. Bien, entonces se ha entendido bastante bien el procedimiento, es un cálculo sencillo y eso nos indica este método fácilmente cuánto de carga va a ser distribuida a cada uno de los lados o a cada uno de los diferentes elementos estructurales que tenemos. Entonces, vamos a hacer lo mismo que está aquí, pero para nuestro caso y para nuestro ejemplo, ¿ya? Entonces, ahora que ya hemos aprendido, vamos a hacer lo mismo. Voy a compartir el AutoCAD, ¿ya? ¿Ya? Aquí en el problema nos daba las siguientes recomendaciones. Dice, peso de la losa, 0,23 toneladas sobre metro cuadrado. Carga permanente, que serían las cargas de sobrepiso o de acabado, ya nos da el programa un valor de 0,28. Y la carga viva total también ya nos la da el programa de 0,25 toneladas metro cuadrado. Entonces nosotros ya tenemos peso propio, carga permanente y carga viva, ¿ya? Si no tuviéramos la carga viva, ¿ya? Aquí he abierto este documento de acciones en la edificación, ¿ya? Que está en función de la normativa española, y de ahí se pueden estimar varios parámetros para diseño. Por ejemplo, aquí tenemos pesos específicos de diferentes materiales, como arena, cal, yeso, ¿ya? Algunos Ingeniero, disculpe, se materiales. sigue viendo el... Ah, perdón. Aquí les voy a compartir mejor pantalla para que no se vea.
Entonces ahí está, digamos, este es un documento de cargas en la edificación en función a la normativa española, ¿ya? Se lo usa bastante en nuestro medio para determinar algunas cargas. Aquí nos dice que es peso propio, que es carga permanente, pero carga permanente es la carga debida a los pesos de todos los elementos constructivos fijos que soporta. Constituye la parte del con carga. Sobrecarga es la magnitud y posición que puede ser variable a lo largo del tiempo, ¿no? Bien, entonces aquí nos habla de cargas. Aquí hay pesos específicos de diferentes materiales, por ejemplo, adobe, baldosas cerámicas, ladrillos. Entonces, hay pesos específicos de diferentes materiales, de algunas maderas también. Entonces, si el fabricante no nos da su peso específico, podemos estimarlo tal vez de una tabla como esta, ¿ya? ¿Ya? Entonces, de diferentes materiales hay sus pesos, ¿ya? Hay sus pesos de diferentes materiales. Y en cuanto a la sobrecarga de uso, ¿no? Sobrecarga de uso en unos elementos recibe el... Sobrecarga de uso en un elemento resiste el peso de todos los objetos que pueden gravitar sobre la estructura. Pueden ser personas, muebles, instalaciones amovibles, materias almacenadas, vehículos, etc. Entonces, la normativa nos dice qué valor podemos asumir. Por ejemplo, si son viviendas con 200 kilogramos sobre metro cuadrado está bien. Si fueran oficinas y comercios, entre 200 y 300. Si son edificios de docentes, entre 300 y 400. Eso se refiere a escuelas, ¿no? Iglesias, entre 300 y 500, etc. Entonces, la sobrecarga va a variar en función al uso que le vamos a dar a la edificación. ¿Ya? Entonces, en el problema, voy a compartir el AutoCAD, ya se les ha dado la carga permanente, que sería la carga de los acabados, o sea, del sobrepiso, etc. Ya se les da el peso propio de la losa, que es 0,23 toneladas sobre metro cuadrado. Y lo único, y la carga viva también, digamos, ya se la ha sacado, y se dice que se trabaje con 0,25 toneladas metro cuadrado, que llevándolo a kilogramos, esto se vuelve, como está aquí, 250, ¿no? 250 kilogramos sobre metro cuadrado sería la carga viva o sobrecarga. ¿Ya? Entonces, yo voy a hacer la sumatoria, ¿ya? En función a estos datos que ya me han dado, yo voy a hacer la sumatoria de la carga muerta. Entonces, la carga muerta total, ya, no es más que la carga de peso propio más la carga permanente. Entonces, 0,28 más 0,23 van a ser una carga total, muerta total, de 0,51 toneladas metro cuadrado. Y la carga viva se mantiene con 0,25. Entonces, yo voy a trabajar con la carga muerta y la carga viva por separado para poder hacer combinaciones de carga luego. Si yo las sumo las dos y trabajo con una carga total, no va a permitir hacer combinaciones porque estamos mezclando carga muerta con carga viva. Entonces, en el ejemplo que les he mostrado, sí lo suman todo, pero para nosotros es preferible separar la carga muerta de la carga viva para hacer posteriormente combinaciones de carga. Bien, entonces aquí yo les tengo ya un resumen, ¿ya? Aquí yo tengo un resumen, ¿ya? De cargas, ¿ya? Para directamente introducir al programa. Pero lo mismo que hemos visto en el ejemplo, lo vamos a hacer ahora para nuestro caso. ¿Ya? Entonces voy
lo hagamos para estas dos, el mismo procedimiento, y revisemos estos valores. Entonces, vamos a dividir igual estas losas en dos triángulos y dos trapecios. Ya, entonces vamos a dividir en dos triángulos y dos trapecios y vamos a hacer el mismo procedimiento. Entonces, ¿cuánto sería el área de mi triángulo ahora? ¿Ya? Entonces, aquí tengo las medidas. ¿Ya? Entonces, el área del triángulo, ya vamos a sacar el área del triángulo de manera directa y el área del trapecio de manera directa. Ya, entonces, aquí vamos a sacar y vamos a sacar el área del triángulo y del trapecio. Bien, el área del triángulo, ¿qué sería? Es 2,88 y la otra es 4,56. Entonces, esto es 2,88 y la otra distancia es 4,56. Lo vamos a anotar aquí. Entonces, esto es 2,88 y esta distancia es 4,56, ¿no? Esta distancia es 4,56. Entonces, el área del triángulo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser si esto es 2,88, la base va a ser 2,88 por la altura del triángulo, que vendría a ser la mitad de la base, o sea, 1,44. Entonces, base por altura dividido entre 2. Entonces, eso me va a dar el área del triángulo, que sería 2,88 por 1,44 dividido entre 2, me da 2,07. ¿Ya? El área del triángulo. Entonces, 207, que son metros cuadrados. Vendría a ser el área del triángulo. Ahora el área del trapecio vendría a ser, lado mayor sería 4,56, más el lado menor, que sería este. Ya, si esto es 1,44 y esto es 1,44, eso suman 2,88. Entonces, el lado corto vendría a ser 4,56 menos 2,88. Eso da 1,68. Entonces, este lado corto vale 1,68. ¿Ya? Dividido entre 2 y multiplicado por la altura. La altura va a ser la mitad de esta base, ¿no? La altura, que sería la distancia de aquí hasta aquí, vendría a ser la mitad de esta base, o sea, 1,44. Entonces, todo esto lo tengo que multiplicar por 1,44 y de esa manera podemos obtener el área del trapecio. Entonces, multipliquemos 4,56 más 1,68 dividido entre 2 y multiplicado por 1,44. Eso nos da 4,49. ¿Ya? Entonces, el área del trapecio, de ese trapecio, vendría a ser 4,49 metros cuadrados. Bien, y ahora vamos a aplicar el método. ¿Cuánto es la carga que recibe este lado y cuánto es la carga que recibe este lado? Entonces,
la carga de los elementos cuando tengo triángulo sería la carga total. ¿Cuánto era la carga muerta total? Aquí la teníamos, ¿no ve? La carga muerta total sería el peso propio de la losa más esta carga permanente. Sería 0,51 la carga muerta total, ¿ya? Que es la suma de estas dos. Entonces, la carga muerta total vendría a ser 0,51. Entonces, 0,51, eso sería toneladas sobre metro cuadrado. Eso es el valor de la carga muerta total. Entonces, si quiero sacar la carga que recibe este triángulo, sería la carga muerta total, que es 0,51, ¿ya? Toneladas sobre metro cuadrado, multiplicando por el área del triángulo, que es 207, y lo divido entre 2. Perdón, no, lo dividimos entre el lado corto, que sería de nuevo 288, ¿no? ¿Cuál era la fórmula? ¿Cuál era la fórmula? Era la carga muerta total, que vale 0,51, por el área del triángulo dividido entre la longitud donde quiero distribuir, que sería el lado corto, que en este caso es 288, ¿no? Entonces, hacemos la cuenta, 0,51 por 207 dividido entre 288, y nos sale que la carga de los triángulos sería 0,366. Que estas serían toneladas sobre metro, ¿ya? Porque esto está en toneladas sobre metro cuadrado, esto está en metros cuadrados y esto está en metros. Entonces, me queda toneladas sobre metro, ¿no? Haciendo unidades, ¿no? Me queda toneladas sobre metro. Bien, entonces aquí yo ya le he redondeado a 0,37, ¿ya? Yo ya le he redondeado para fines prácticos, le he redondeado esa carga a 0,37. Vamos a calcular, aquí cito, aquí calculemos la carga para los trapecios, para los lados donde llega trapecio. Sería la carga muerta total, que es 0,51, ¿no es cierto? ¿Ya? Toneladas sobre metro cuadrado, multiplicado por el área del Ingeniero, trapecio. disculpe, perdón que lo interrumpa. ¿Por qué no tomamos en cuenta la carga viva de la losa? Si igual la viga tiene que soportar esa losa, o sea, con su carga viva, digamos. Sí, la vamos a considerar ahorita, ¿ya? Lo Ah, vamos ya, a hacer ya. por separado para poder combinar carga muerta más carga viva. Entonces, por eso estoy Ah, haciendo ya. por separado, Perfecto, ¿ya? Entonces, perfecto. esto va a ser Ya veo. 0,51, ¿ya? Por, eso era la carga total, el área del trapecio era 449, 449, y lo dividimos entre la longitud donde quiero distribuir, que sería el lado largo, que en este caso es 4,56. El lado largo, entonces sería 0,51 por 4,49 dividido entre 4,56. Entonces, eso nos da 0,50, nos da 0,52, nos da el valor de las cargas de los lados donde hay trapecio, nos da 0,502. Yo le he redondeado directo a 0,50. 0,50 toneladas sobre metro. Entonces, estamos viendo que estos valores, les estoy mostrando de dónde he sacado estos valores. Entonces, es el mismo procedimiento que hemos hecho, que hemos visto en ese ejemplo, yo ya lo he plasmado para nuestro ejercicio. Y de ahí ha salido el 0,50 para, en el caso de este lado y de este lado, y para estos lados ha salido 0,37 y 0,37, redondeando la carga, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos elementos que son comunes, por ejemplo, esta viga va a recibir 0,37 del lado izquierdo y va a recibir 0,37 del lado derecho.
Entonces, esta viga va a recibir una carga total de 0.37 por 2, que sería 0.74, sería la carga. Lo mismo aquí, ¿no? Esta viga de aquí va a recibir 0.50 del trapecio del lado izquierdo y va a recibir 0.50 del lado derecho. Lo que nos indica que esta viga va a recibir 1 tonelada sobre metro de carga. ¿Ya? Esta viga de aquí, 1 tonelada sobre metro. Bien, entonces hemos demostrado de dónde han salido estos valorcitos y lo que decía el colega ahora. Entonces aquí ya está el resumen. Nosotros vamos a trabajar directamente con el resumen para introducir al programa, ¿no? Entonces lo mismo se ha hecho con este, se ha hecho el mismo procedimiento y se han definido estas cargas. Pero fíjense aquí dice carga muerta y peso propio sería, porque aquí está incluyendo, dentro de esta carga muerta, está incluido el peso propio de la losa. ¿Ya? Y se hace el mismo procedimiento para la carga viva, ¿ya? Pero yo no lo he hecho ya para la carga viva. ¿Por qué no lo he hecho para la carga viva? Por la siguiente razón. La carga muerta total es 0.28 más 0.23. La suma de las dos, ¿cuánto dan? Dan 0.51. Entonces, y la carga viva es 0.25. O sea, en otras palabras, la carga viva llega a ser, en este ejemplo, aproximadamente la mitad de la carga muerta total, ¿no ven? Que es la suma de estas dos. Entonces, como la carga viva es la mitad de la carga muerta, entonces si hago el mismo procedimiento, lo divido en triángulos y trapecios, la carga viva que yo debo introducir va a ser la mitad de los valores que hemos sacado en la carga muerta. Entonces aquí era 0.37 la carga muerta total, la carga viva va a ser 0.18 aproximadamente. Si la carga muerta total aquí era 0.50, aquí la carga viva va a ser 0.25. Entonces ya no tuve necesidad de hacer el mismo análisis para la carga viva, debido que para el ejemplo la carga viva es aproximadamente la mitad de la carga muerta. Si no fuera así, igual hago el mismo procedimiento para la carga viva, lo divido en triángulos y trapecios, ¿ya? Lo dividimos de nuevo en triángulos y trapecios, pero con la diferencia de que la carga total ya con la que tendríamos que trabajar sería 0.25, ¿no? Entonces trabajamos no, con el valor de la carga viva que corresponda, ¿no? Entonces hacemos el mismo procedimiento y trabajaríamos con el valor de carga viva que corresponde. Entonces ya tenemos el resumen aquí para introducir al SAP, tanto de carga muerta como de carga viva. ¿Por qué no lo junto todo? Digamos, si yo lo puedo juntar todo y trabajar con una carga total, si yo hago eso, ya cuando quiera combinar, por ejemplo, si yo quisiera hacer una combinación de 1.2 de carga muerta más 1.6 de carga viva, ya no podría hacer eso en el programa porque hubiese metido todo a la misma bolsa. Entonces ya no puedo separar porque toda la carga que he introducido lo he metido a la misma bolsa. Entonces no se podría combinar de esta forma, porque yo esto y esto le he sumado. Entonces, si fuera la misma carga, entonces esto fuera 1.6 y esto también fuera 1.6, ahí lo puedo sumar todo y la combinación sería 1.6 de la carga total. Entonces, no es recomendable, ¿no? Cuando trabajen en los programas, es preferible trabajar la carga muerta por separado de la carga viva. ¿Ya? Entonces, se ha entendido, pienso, de dónde se han salido estos valores, cómo se los ha calculado, y lo propio para la carga viva no es de manera coincidente. En este caso, la carga viva es aproximadamente la mitad de la carga muerta, entonces de ahí también, teniendo la carga muerta, se ha dividido entre 2,
y automáticamente ya se ha obtenido los valores de carga viva. Bien, entonces, ahora que sabemos de dónde ha salido, vamos a trabajar con el programa y vamos a introducir estas carguitas. Ya, entonces, esto igual lo voy a borrar. ¿Ya? Y vamos a introducir estas cargas en el programa. ¿Ya? Entonces, vamos al programa y vemos, por ejemplo, que estos 8 elementos de aquí tienen una carga muerta de 0,37. Una carga muerta uniformemente distribuida de 0,37. Entonces, vamos a compartir pantalla y vamos a volver al SAP. Vamos a abrir una vista nueva. ¿Ya? Y vamos a ir al plano XY. ¿Ya? ¿Ya? Y fíjense, estoy en la azotea. ¿Ya? Aquí esto no es losa, esto está ahí al nivel del terreno. ¿Ya? Esto no es losa. Tendría que, aquí recién este nivel ya es la losa de primer piso. Entonces, a este nivel le voy a cargar en función a los valores que hemos obtenido en el AutoCAD, ¿no? Que sería 0,37. Por ejemplo, todos estos 8 elementos de aquí ya tienen una carga de 0,37, ¿no? Voy a volver a compartir el AutoCAD. Fíjense, 0,37, 0,37, 0,37, 0,37. Entonces voy a asignar frame loads distribuida, ¿ya? Y le vamos a asignar un valor de carga muerta de 0,37. 0,37. Ya, toneladas sobre metro. Estamos trabajando en toneladas sobre metro, entonces le damos a aplicar y le damos OK. ¿Ya? Entonces, si lo vuelvo, ¿ya? Entonces fíjense, ahí se puede ver, ¿ya? En esta vista que ya se ha introducido esa carga de 0,37 en esos elementos. Si no, hacemos clic derecho sobre el elemento y vamos a Loads, ahí se ve la carga de 0,37. Entonces la recomendación es ir por partes. Primero todas las horizontales y luego las verticales. Entonces, volvemos luego. Una consulta, ingeniero. Sí. Te escucho. ¿El programa toma en cuenta el peso propio de la viga? Sí, sí, toma el ¿El peso. programa toma en cuenta el peso propio de la viga? Sí, cuando venimos aquí. ¿Y no haríamos considerar el peso del muro también? Lo vamos a cargar después los muros. Solamente esta carga que estoy introduciendo es la carga que transfiere la losa más sus acabados a las vigas. Esa es la carga que estoy cargando ahorita. Esta carga que está aquí es la carga de la losa más sus acabados distribuida a todas sus vigas. ¿Ya? Nada más. Luego de eso, también carga de muro vamos a cargar y la vamos a introducir después. ¿Ya? Entonces, no he introducido todavía carga de muros. ¿Ya? Entonces, luego, digamos, seguimos introduciendo cargas. Esto es 0,42, ¿no? Estas 4 vigas tienen 0,40, les llega 0,42 de carga. Entonces, le introducimos aquí 0,42 de carga. Entonces, vamos a asignar frame loads distribuida, carga muerta. Le introducimos 0,42. Le damos a aplicar y le damos OK. ¿Ya? Entonces, ahí está. Luego vamos a ir a estas 4 vigas horizontales de aquí, que les llega 0,37 más 0,37, eso es 0,74. Entonces les llega 0,74 de carga
a estos 4 elementos de aquí les llega 0.74 de carga. Entonces vamos a asignar frame loads distribuida y esto sería 0.74. Aplicar OK y a estos elementos de aquí les llega 0.84. Entonces les llega 0.84 de carga. Entonces asignar frame loads distribuida y le llega 0.84 toneladas sobre metro de carga. Y por último me faltarían estas 3 horizontales que les llega 0.20. Entonces agarramos en el programa y le asignamos a estos elementos 0.20. Asignar frame loads distribuida y le introducimos 0.20. Le damos a aplicar y le damos OK. ¿Ya? Voy a ir a la vista 3D. Fíjense, ahí se ve que todas las horizontales ya tienen carga. Ahora me falta cargar las vigas en el otro sentido, las verticales. ¿Ya? Lo bueno que vamos a hacer para una sola planta y luego lo vamos a replicar para no estar haciendo el mismo procedimiento en piso por piso. Acabamos de uno y lo podemos replicar. Bien, ahora las verticales, ¿no? De acuerdo a nuestro plano, a nuestro resumen, serían, aquí voy a uniformizar, ¿ya? Estas dos del costado tienen 0.42 de carga muerta. Entonces, esta con esta, vamos a asignar frame loads distribuida y le asignamos 0.42 de carga. Le damos a aplicar y le damos OK. Aquí vamos a uniformizar, fíjense, aquí le llega 0.84 de carga a este elemento le llega 0.86, ¿no? Aquí igual 0.86 y aquí 0.84, entonces para uniformizar a estas 4 vigas las vamos a cargar con 0.86, ya que la diferencia no es significativa, entonces a estas 4 vigas las vamos a cargar para uniformizar con 0.86. ¿Ya? ¿Ya? Luego de esto, aquí le asumimos, aquí igual estas tienen 0.44. Estas tienen igual 0.44 de carga. ¿Ya? Y me faltan las de abajo. Las de abajo serían aquí las del costado, 0.50 de carga, toneladas sobre metro. Entonces, este elemento y este les llega 0.50. Aplicar. Y lo mismo vamos a hacer. Aquí les llega 1 tonelada y aquí 1.04. Entonces, para uniformizar a estos 4, lo vamos a cargar con 1.04 de carga. Entonces, para uniformizar, como la diferencia es mínima, a estos 4 elementos le vamos a asignar 1.04 de carga. Toneladas sobre metro. Entonces le damos a aplicar, le damos OK y me faltarían solamente estos dos hitos que serían 0.54 de carga. Entonces este y este reciben ya 0.54 de carga. 0.54 de carga. Aplicar OK. Ya voy a cerrar esta y voy a activar la vista 3D. Fíjense, ya toda esa planta ya está cargada. Tanto las vigas horizontales, si quieren llamarlo, como las verticales, ya tienen su respectiva carga. Ya, pero esa es su respectiva carga muerta, que como le decía al colega, corresponde a la carga de la losa más sus acabados transferida a sus diferentes elementos. ¿Ya? Todavía falta esto, hay que cargarle carga de muro y también hay que cargarle carga viva. ¿Ya?
Ahora, para cargar carga viva, vamos a cargar carga viva. Vamos a ir aquí a la pestaña Definir y Load Patterns, ¿ya? Que significa ejes, estados de carga, patrones, ¿ya? Vamos a ir a Load Pattern. Por defecto en el programa siempre va a aparecer solamente el estado de carga muerta, que el programa ya por defecto lo denomina dead. Fíjense, cuando el factor multiplicador está en 1, el programa, si yo le doy calcular ahorita, va a calcular el peso propio de todos los elementos, o sea, de las vigas y las columnas, y también la carga muerta que yo he adicionado de manera manual, que acabo de adicionar. ¿Ya? Si yo le colocaría aquí 0, lo modifico, coloco 0 y le coloco modificar, y le doy calcular, el programa calcularía, ¿ya? Pero solamente considerando el peso de estas cargas que acabo de introducir, y ya no tomaría en cuenta el peso propio de los elementos estructurales. ¿Ya? Entonces, si yo lo coloco 0, no va a ser considerado el peso propio de los elementos estructurales. Entonces, si lo coloco 1, el programa va a calcular el peso propio de los elementos y también va a considerar las cargas manuales que hemos introducido. ¿Ya? Entonces, para cargar carga viva, necesitamos un nuevo estado de carga, ¿ya? Que yo lo voy a llamar carga viva o puedo llamarla sobrecarga, como lo vea conveniente. Ya lo voy a llamar carga viva. Tipo de carga le voy a colocar live, que es viva, y fíjense, el factor multiplicador me aparece directamente 0. ¿Por qué me aparece 0? Porque el peso propio ya está considerado aquí. Entonces, la carga viva que yo introduzca, el programa solamente va a calcular la carga viva de las cargas manuales que yo introduzca. ¿Ya? Entonces, está bien que aquí la carga viva esté con 0. Porque no quiero que considere peso propio. Ya está considerado aquí. Yo solo quiero que el programa tome en cuenta las cargas vivas que yo introduzca de manera manual. Entonces, está bien que el factor multiplicador sea 0 y le damos OK. Entonces, ya hemos creado un nuevo estado de carga que se llama carga viva. Ahora hay que volver a cargar, pero ahora con estos valores de carga viva. Con estos valores de carga viva hay que volver a cargar la estructura. En este caso la planta. Entonces, por ejemplo, estas 8 vigas reciben una carga viva de 0,18, ¿no es cierto? Entonces estas, ¿no? Estas y estas 8 reciben una carga viva. Entonces vamos a definir, ¿no? Frame loads, cargas en barras, vamos a distribuida y aquí le introducimos una carga de 0,18. Pero fíjense, aquí les pregunta el programa, ¿a qué estado de carga quieres introducir esta carga? Yo quiero, por defecto aparecía dead, pero como ya he creado carga viva, entonces tengo que cambiar. Esta carga de 0,18 que queremos introducir corresponde a una carga viva. Entonces, el estado de carga hay que cambiarlo, ¿ya? Como es la primera carga, da lo mismo colocar, adicionar o reemplazar, porque es la primera carga que se está introduciendo. Solamente aquí hay que cambiar de dead a carga viva. Le damos a aplicar y le damos OK. ¿Ya? Ahora fíjense, ese elemento, si le hago clic derecho y voy a loads, se ve la carga muerta de dead de 0,37 y aquí se ve la carga viva de 0,18 que acabo de introducir. Entonces ya este elemento tiene dos cargas, tiene carga muerta y tiene carga viva. ¿Ya? Vamos a seguir cargando. Estos 4 elementos tienen 0,21 de carga. ¿Ya? Estos
4 elementos. Ya, igual, asignar frame loads distribuida y le cargamos 0.21 de carga viva. Le vamos a dar a aplicar y le vamos a dar OK. ¿Ya? Entonces ahí está la carga de 0.42 muerta y la carga de 0.21 de carga viva. Entonces, haciendo clic derecho sobre el elemento y yendo a load, se puede ver que ese elemento ya tiene introducida esas dos cargas. Luego aquí tengo estos 4 elementos, tienen 0.36 de carga, la suma de 0.18 más 0.18. Entonces, estos 4 elementos tienen 0.36 de carga viva. Entonces, asignar frame loads distribuida, carga viva 0.36, aplicar. Ya, estos 2 elementos de aquí tienen 0.42 de carga viva, ¿no? Asignar frame loads distribuida 0.42. Y para acabar con las horizontales, estas 3 vigas tienen 0.10. Entonces, asignar frame loads distribuida 0.10. Aplicar, OK. ¿Ya? Bien, ya están todos. Si voy a la vista 3D, fíjense, ya están cargada la carga viva de todos los elementos horizontales. Ahora los verticales les vamos a introducir la carga. Entonces, para los verticales, las cargas son 0.21 y 0.25, estas de aquí abajo, para empezar. Entonces, esta y esta tienen 0.21 de carga viva. Aquí le introducimos 0.21, aplicar OK, y estas de aquí tienen 0.25. Frame loads distribuida tiene una carga viva de 0.25. Le damos a aplicar y le damos OK. Ahora, para uniformizar estas 4, la suma de estos sería 0.42 y aquí 0.43. Entonces, para uniformizar a estas 4 vigas, les vamos a introducir una carga viva de 0.43. Entonces, asignar frame loads distribuida 0.43, aplicar OK. Estas de abajo igual vamos a uniformizar, la suma da 0.52 y aquí 0.50. Entonces, para uniformizar todas estas 4 con 0.52. Asignar frame loads distribuidas 0.52. Le vamos a dar a aplicar y le vamos a dar OK. ¿Ya? Y ahora estas de aquí están con 0.27. Tanto esta como esta están con 0.17, 27 de carga. Y estas de aquí están con 0.22. Tanto esta como esta están con 0.22 de carga viva. Entonces, y estas 3 creo que me he olvidado, no, ya estaban cargadas. Sí, ya están cargadas. Entonces ya estarían todas las verticales ahora. Si habilito la vista, si voy a la vista 3D, pues ahí ya se ve que ya se ha introducido la carga viva de toda la planta, ¿no? Entonces acabamos de introducir carga muerta y acabamos de introducir carga viva. Bien, ahora vamos a introducir a esa planta carga de muros. ¿Ya?
Vamos a introducir alguna carga de muro. Bien, para el muro, ¿ya? Vamos a ver aquí un ejemplo de muro. Aquí está, de un muro de tabique, cualquier muro. Entonces, la carga de muro no es más que, digamos, aquí tengo su largo, su alto, su altura h, ¿ya? Y digamos su ancho, ¿no? Del muro. El ancho le llamaré A, digamos. Tengo largo, alto y ancho, ¿no? Entonces, para calcular el peso volumétrico, peso específico de este muro de ladrillo, ya lo podemos sacar de tablas o lo podemos preguntar al fabricante. El fabricante nos dice que tal valor es mi peso volumétrico o específico. Entonces, vamos a hacer este ejemplo. El muro es de espesor de 0,15 o de 15 centímetros. La longitud del muro es de 4 metros y la altura del muro es de 3 metros. Y el ancho es 15 centímetros, ¿no? El ancho es 0,15 metros, ¿no? Bueno, si yo quiero sacar la carga de muro, ¿ya? No va a ser más que su peso específico multiplicado por el largo, el alto y el ancho, ¿ya? Y si yo multiplico el peso específico por el largo, alto y ancho, ya, esto está en kilogramos metro cúbico. Esto está en metro, esto está en metro y esto está en metro. Entonces, directamente me va a dar el resultado, en este caso en kilos, en kilogramos, ¿ya? Pero la carga de muro que se introduce es una carga uniformemente distribuida. Entonces, para que esta carga se vuelva en kilogramos sobre metro, tengo que dividirla entre la longitud donde quiero distribuir. ¿Cuál sería la longitud donde quiero distribuir? El largo L. Entonces, lo divido entre L y automáticamente me va a dar la carga uniformemente distribuida del muro en kilogramos sobre metro. En otras palabras, para calcular la carga de muro, se multiplica por la carga de muro y luego se divide por la carga de muro. Entonces, haciendo que la longitud del muro se simplifique, quedándome que la carga de muro, perdón, va a ser su peso específico multiplicado por su altura h y multiplicado por su ancho o espesor a. Automáticamente esto me va a dar la carga en kilogramos sobre metro. Ahora, si quieren trabajar en toneladas, en kilonewtons. Entonces, para este ejemplo, la carga de muro sería 1500 multiplicado por la altura h, que son 3, y multiplicado por el ancho o el espesor del muro, que es 0,15, ¿no? En metros, ¿no? Entonces multiplicamos 1500 por 3 y por 0,15 y eso da 675 kilogramos sobre metro, que eso sería la carga de muro. 675 kilogramos sobre metro, que si lo llevamos a toneladas sobre metro, esto sería 0,675 toneladas sobre metro. Entonces, la carga del muro, independientemente que sea ladrillo, sea mampostería de piedra, sea bloques de hormigón, sea del material que sea adobe, sea el material que sea, el procedimiento es el mismo. Es su peso específico
por su altura del muro y por su espesor, ¿ya? La longitud del muro no interviene ya que se multiplica y se divide por la misma, entonces no afecta la longitud del muro. Entonces, en otras palabras, mientras más alto sea el muro, mayor va a ser su carga. Mientras más el espesor o el ancho del muro, mientras más grande sea, mayor va a ser también la carga de muro. Entonces, la carga de muro solamente está en función de su altura y de su ancho. ¿Ya? Entonces, fíjense aquí en este ejemplo, hacen lo mismo. Entonces, lo vuelven la carga en kilos, lo multiplican por sus 3 dimensiones, y luego esa carga en kilos lo dividimos entre la longitud donde queremos distribuir, que eran los 4 metros, y sale los 675 kilogramos sobre metro que nosotros también hemos calculado. Entonces, nosotros vamos a hacer el mismo procedimiento, ¿ya? En la altura de nuestro muro es de 2,88, ¿ya? De nuestros muros, ¿ya? Y el espesor, bueno, si usamos, puede variar el ancho o el espesor del muro, dependiendo, si usamos ladrillo 6 huecos, ¿ya? Si vamos a trabajar con espesor de 12 o espesor de 18. Cuando es ladrillo parado, el espesor es 12. ¿Ya? Cuando es ladrillo echado, el espesor ya es 18 centímetros. Entonces, obviamente, ¿cuál va a pesar más? El de 18, porque el espesor es mayor. Entonces, para uniformizar, vamos a calcular ahora como si fuera ladrillo parado, ¿ya? Con espesor de 12. Y ahí vamos a trabajar con este mismo peso específico, o si no, lo vamos a sacar de esta otra tabla, el peso específico. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a ver, vamos a buscar cuánto es el peso específico del ladrillo de 6 huecos. ¿Ya? Lo vamos a sacar de aquí. Entonces aquí tenemos, para ese tipo, en este documento, tenemos ladrillo hueco, ¿ya? Cerámico macizo, 1800. Cerámico perforado, de ladrillo perforado, 1500. Ladrillo hueco, 1200. Entonces podemos trabajar con ese peso específico, o si no, podemos irle a preguntar a Inserpas o al fabricante cuánto es el peso específico de su material. ¿Ya? Entonces vamos a optar de trabajar con este que estamos sacando de esta tabla, y vamos a trabajar con 1200 para nuestro caso. Entonces, la carga de muro, ¿ya? Vendría a ser 1200, vamos a trabajar 1200 multiplicado por la altura del muro, que de acuerdo al plano era 2,88, ya lo vamos a redondear ya a 2,90 si queremos, ¿ya? Y el ancho del muro vamos a trabajar con 0,12. Entonces, directamente esto nos va a dar la carga de muro. Sería 1200 por 2,90 por 0,12, digamos. Entonces, 417 sale. 417,6 kilogramos sobre metro. Entonces, nosotros vamos a redondear esta carga ya en toneladas. Lo vamos a redondear a 0,42, ¿ya? 0,42 toneladas sobre metro sería el valor de carga muerta que vamos, de carga de muro, perdón, que vamos a introducir al programa. Ya. Pero no hay que introducir esa carga de 0,42. Ya. Vamos a compartir. Ya. Esa carga de 0,42 solamente va a ir
en las vigas donde tengo muro. Por ejemplo, aquí en esta viga no hay muro. Entonces no estaría bien que yo le cargue. Aquí tampoco, ¿no? Donde hay muro, sí le cargo su valor de carga de muro. En las vigas donde haya. En donde no hay muro, entonces no tengo que introducir la carga. Entonces, en función al plano, ya voy a poder identificar dónde hay muro y dónde no lo hay. ¿Ya? ¿Ya? Aquí voy a identificar que sí hay muro, aquí no hay y aquí no hay. Después en casi todo lado hay muro. Aquí tampoco hay. ¿Ya? Aquí sí habría, aquí no habría, aquí tampoco habría. ¿Ya? Entonces, donde en los demás sí hay muro. Entonces vamos a agarrar, ya vamos a irnos a la vista XY. ¿Ya? La carga de muro es una carga muerta también, ¿no? Entonces tengo que introducirla en el estado de carga muerta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero introducir, digamos, vamos a introducir ese valor de muro. ¿Ya? ¿Ya? Mejor vamos a seleccionar todas y vamos a deseleccionar las que no tienen muro. Esta y esta, de acuerdo a nuestro plano, esta y esta viga no tienen carga de muro. Fíjense. Esa y esa no tienen carga de muro. Esta y esta tampoco hay muro ahí. Después en los demás hay. Aquí no habría y aquí tampoco. Entonces esta y esta tampoco no tiene carga de muro. Entonces, esta sí, aquí está la escalera, entonces aquí sí hay muro. Esta es una losa común, entonces aquí sí hay muro. Entonces, solamente esas 6 no les corresponde carga de muro. Entonces, ya les he deseleccionado. Y para seleccionar a las otras, vamos a ir a asignar, frame loads, distribuida. Fíjense, estoy en el estado de carga viva. Aquí tengo que volver a carga muerta, dead, porque la carga de muro es carga muerta. Y aquí tengo que tener mucho cuidado con este comando. Entonces hemos definido una carga de muro de 0,42 toneladas sobre metro. Si yo le coloco reemplazar, estaría cometiendo un error. Ya lo voy a hacer solamente a propósito para que ustedes vean. Si le coloco reemplazar a cargas existentes, esta carga de 0,42 va a borrar a la anterior carga muerta que ya había introducido. Ya lo voy a hacer a propósito. Entonces le voy a dar a aplicar y le voy a dar OK. Entonces, fíjense, voy a hacer clic aquí. Fíjense, ya no hay la otra carga anterior. El programa la ha borrado, la ha reemplazado. Esta carga de 0,42 ha reemplazado la anterior y solamente hay esta nueva de 0,42. Entonces, cuando nosotros queremos sumar una nueva carga a una carga anterior que ya hayamos introducido, ya he deshacido esa acción. ¿Ya? A ver, aquí está. 0,42 era la carga, ¿no? Sí, 0,42 era. Entonces ya hemos deshacido la acción anterior y ahora vamos a hacer lo mismo. Entonces voy a deseleccionar esta y esta que no reciben carga de muro. Entonces vamos a ir a asignar frame loads distribuida y aquí en vez de reemplazar tenemos que colocar aquí dead y aquí adicionar a carga existente. ¿Ya? Si le coloco adicionar, esta carga de 0,42 se va a venir a sumar a la anterior carga muerta que ya hemos introducido. Entonces hay que colocarle, es importante colocarle adicionar. Le vamos a dar a aplicar y le vamos a dar OK. Ahora fíjense, cuando haga clic derecho en un elemento, fíjense, hay dos cargas muertas. Una de 0,42, que era la que se ha introducido primero, y ahora esta nueva de 0,42, que es de muro.
Lo mismo en este elemento, ¿ya? Primeramente hemos introducido una carga de 0,86 y ahora se le ha introducido una carga de 0,42 que corresponde a la carga de muro. Entonces hay dos cargas muertas y hay una carga viva, ¿ya? Entonces, en todo donde hayamos introducido muro, ha pasado eso, ¿no? Hay dos cargas muertas y una carga viva, ¿ya? Entonces, si voy a la vista 3D, bueno, de nuevo aparece, ¿no? Ya nuestra planta ya tiene carga viva, ya tiene carga muerta y ya tiene carga de muro. Entonces, ¿qué vamos a hacer ya mañana, la próxima clase? Ya no vamos a volver a hacer el mismo procedimiento. Entonces, directamente vamos a replicar esto para que las mismas cargas se copien hasta este nivel, ¿ya? En la azotea va a cambiar un poco la carga porque no va a haber carga de muro, digamos, seguramente vamos a colocar un murito de 1 metro, de 1,20 alrededor. Entonces, eso va a hacer cambiar la carga de muro en la azotea. Las demás, la carga muerta y la carga viva, en la azotea podemos asumir que va a ser la misma. Ya, bueno, yo me he pasado casi la mayor parte de la clase de hoy explicándole cargas, mostrándoles de dónde sale, con el objetivo de que seamos conscientes y coherentes de y estemos seguros de los valores que vamos a introducir al programa. Yo tranquilamente podría agarrar la clase y decirle, bueno, estas son las cargas, se introducen de esta forma y listo, ¿no? Pero si hubiese hecho eso, entonces ustedes no hubiesen sabido de dónde han salido estos valores. Entonces, se hubiesen quedado a medias, ¿no? Entonces, por eso yo siempre veo por conveniente hacer una introducción a las cargas y mostrarles de dónde salen, ¿ya? Bien, lo vamos a dejar aquí por hoy. Les agradezco por su tiempo. Yo quería recuperar una clase este fin de semana, pero no voy a poder porque, bueno, mi sobrino está saliendo bachiller y me han invitado al acto. Entonces no me va a dar este tiempo, pero voy a armar hasta el lunes un cronograma para que podamos ver cómo podemos acabar las 20 sesiones, que sea lo más cómodo para ustedes y para mí, debido que también hay el feriado del 24 y del 25, tampoco es imposible poder pasar sesión esos días. Esos días, bueno, se los dedica más que toda la familia, entonces el lunes veríamos, yo les voy a proponer alguna alternativa para reponer las dos clases que no hemos podido pasar y ajustarlo el calendario para poder terminar las 20 sesiones, ¿ya? Entonces les agradezco por el tiempo y mañana vamos a continuar con el modelado de este ejercicio, ¿ya? Entonces lo vamos a Ingeniero, guardar una aquí. pregunta. Sí, sí, le escucho. ¿Y cómo haríamos con la carga de los muros que no cae directamente sobre una viga, sino sobre la losa? Por ejemplo, en la cocina, en los baños había visto Claro, unos muros que no están apoyados sobre las vigas, digamos. ya. Mm, el programa tiene opciones de asignar cargas puntuales, cargas distribuidas, ¿no? Pero en este caso, ¿ya? Justamente esa pregunta siempre me la hacen. Si yo no modelo la losa, si yo modelo la área o modelo la losa, ya, yo puedo introducir la carga en cualquier parte, ¿ya? En este caso no he modelado la losa. Entonces, solamente estoy modelando el esqueleto, vigas y pórticos compuestos por vigas y columnas. En ese caso, hay que hacer una transferencia de carga de ese elemento que estaría aquí al medio, digamos, y más o menos estimar cuánto de carga le produciría este elemento, le estaría transfiriendo a este elemento y a este elemento, que son los que van a resistir la carga. Entonces, en otras palabras, hay que hacer un trabajo de distribución de cargas, ¿ya? Por ejemplo, para darles un ejemplo, ¿no es cierto?
Imaginemos que tenemos un tanque elevado aquí, ¿no ve? Entonces, este tanque elevado yo tengo un tinaco. Yo tengo que estimar cuánto pesa ese tinaco y tengo que idealizarlo como una carga puntual sobre el elemento. Entonces, lo idealizo como una carga puntual y ya lo estoy considerando. Entonces, si tengo una carga de muro, si es que yo lo modelo de esta forma como estamos haciendo ahorita, no puedo introducir al aire una carga, ¿no? Entonces, necesitaríamos hacer un trabajo de transferencia de cargas a los elementos más cercanos, porque esos elementos vendrían a ser los que van a resistir esa carga, ¿ya? Resumiendo, si lo modelamos de esta forma, no podríamos, tendríamos que ver la forma de transferirle la carga a los elementos más cercanos. Si modelamos la losa, sí se puede, ¿no? En cambio, en CIPECAD, por ejemplo, modelamos la losa y en cualquier parte donde queremos le podemos poner muros, no necesariamente en las vigas, ¿no? Entonces, en el caso de cuando modelemos toda la losa, ahí podríamos. En este caso no se podría, ¿ya? Solamente deberíamos, digamos, por seguridad, podría aumentarle un poquito esta carga, digamos, que ya no sea 0,62, digamos que sea 0,80, debido a que hay un muro aquí que le va a transferir carga a este elemento, ¿no? En este caso, en particular, no se podría.